Como dijimos en el inicio de este programa, hoy vamos a tratar el tema del pensamiento social cristiano desde el punto de vista político. En nuestro programa anterior hablamos sobre el pensamiento social cristiano en su amplitud y explicamos que el pensamiento social cristiano, la parte social del cristianismo, que fue lo que nos referimos en el programa anterior, el personaje central es Cristo. Para ser social cristiano, para estar en el pensamiento social cristiano, tenemos que tener como centro la figura de Cristo. Ese es el personaje central y ese es el que da el nombre a este pensamiento. El documento de base del cristianismo en todos sus aspectos es la Biblia, o sea, la recopilación, la bibliografía de una serie de libros que tratan sobre temas tanto de la vida de Cristo como todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Hablamos que la actualidad y la puesta en marcha de todo lo que tiene que ver con el aspecto social tuvo una serie de precursores que fueron los primeros que se interesaron en que el cristianismo tenía una parte social y que había que trabajar en esa parte social. Y hablamos del genio del cristianismo, una obra de Chateaubriand, hablamos de Federico Ozanam, de Monseñor Ketteler y de otros propulsores más del cristianismo social, y sobre las encíclicas sociales, o sea, los documentos de la Iglesia, documentos oficiales, en la cual se trata el tema social. El tema social quiere decir el tema del salario, de las condiciones de vida, de la emigración, y en la primera encíclica del 15 de mayo de 1891, Rerum Novarum, se invita a los trabajadores a organizar sindicatos de inspiración cristiana. Hablamos de otras encíclicas como la 40º Anno para conmemorar 40 años de la primera Rerum Novarum o de las cosas nuevas. Hablamos de otras encíclicas más como la Madre y Maestra, que trata el tema de los campesinos, 80º Advenium, otra encíclica para conmemorar el 80 años, de el trabajo humano, Laborem Exercens, que trata todo el tema del trabajo humano, y Centésimos Annus, que fue para conmemorar el 100 años de la encíclica Rerum Novarum, que trata sobre el tema del derrumbamiento del sistema socialista y fundamentalmente, o comunista, y fundamentalmente los temas sociales de la actualidad. Y hablamos en aquella primera parte de qué es el centro del pensamiento social cristiano, que es la persona humana, la base fundamental, la familia, la sociedad, la justicia social, la solidaridad y el bien común. Pero hoy en nuestro programa nos vamos a referir fundamentalmente al aspecto político del cristianismo. A partir de la primera encíclica social, que fue de 1891, que el Papa invita a organizarse a los cristianos en la parte social, aparecieron después de eso los primeros intentos de los partidos políticos. En Italia fue la primera parte donde se comenzó a hablar de los partidos políticos. Luigi Sturzo, que era un sacerdote, fue el creador del Partido Popular Italiano. Fue el primer partido político que se formó bajo la inspiración del cristianismo. Y Alcide de Gasperi, que era un laico, que fue el primer social cristiano senador en Italia, ellos habían formado el Partido Popular Italiano, y ese Partido Popular Italiano fue el primero que actuó en la política con orientación de personas que tenían la base fundamental para sus actuaciones, el social cristianismo, quiere decir la parte social del cristianismo. Ellos fueron los primeros que trataron de que eso se extendiera fuera de Italia y viajaron a Alemania y se reunieron con los representantes de dos partidos que existían en esa época, un partido
Popular y otro partido de centro, que eran los nombres que tenían. En Alemania siempre existió un partido de centro, que después cambió el nombre y se llama CDU, y en la región de Bavaria hay otro partido que siempre ha sido diferente al otro, pero han actuado juntos desde que se crearon y todavía actúan juntos. Ese intento de crear una internacional no fue posible porque en Italia se instauró el régimen de Benito Mussolini y acabó con toda la oposición, especialmente con todos aquellos grupos de inspiración cristiana que habían en Italia, y después en Alemania se instauró el nazismo y acabaron también con toda la oposición. Quiere decir que los primeros intentos que hubieron para crear partidos políticos de inspiración social cristiana se crearon fundamentalmente en Italia y después en Alemania. Pero la cuna del pensamiento social cristiano en la política, aunque no han tenido partidos con ese nombre, ha sido Francia. Francia es la que ha aportado la mayor cantidad de pensadores del social cristianismo. Federico Ozanam, que fue a partir de 1821 el primero que habló y que creó un partido de inspiración cristiana, y los filósofos que todavía son de actualidad, como Jacques Maritain, como Emmanuel Mounier. Jacques Maritain en lo que respecta al humanismo integral y Emmanuel Mounier en lo que respecta al personalismo, y otras figuras destacadas como el padre Lebret y Joseph Folliet, que fueron pensadores y filósofos que se dedicaron a dar la orientación al pensamiento social cristiano en la vida política. Y además, después de terminada la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, en Francia gobernó Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle tenía como primer ministro a Robert Schuman. Robert Schuman es un social cristiano que es el creador de la Unión Europea. Y él, junto con los partidos que habían, que eran mayoritarios y gobiernos en Italia, en Alemania, en Holanda y en Bélgica, es el creador de la Unión Europea. Y la Unión Europea en su nacimiento, tanto como la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, y todos los instrumentos que se crearon inicialmente para darle una forma a Europa como una sola continente, se debe al pensamiento social cristiano y en especial a Robert Schuman, francés, a Konrad Adenauer, alemán, y de Gasperi, italianos. Ellos fueron los que crearon, pero el pensamiento cristiano en la parte social, fundamentalmente los que más aportes hicieron fueron los franceses. En Alemania, como dije anteriormente, hubieron siempre dos partidos. El Partido Demócrata Cristiano, que se llama CDU, que ha gobernado varias veces en Alemania, y el Partido Católico de Centro, que se llama CSU, que son los dos partidos que han ido juntos en elecciones en todos los procesos que ha habido y que hoy todavía gobiernan en Alemania. En España ha habido organizaciones de inspiración social cristiana, pero ninguno ha tenido el nombre de cristiano. En España hay problemas de regiones y hay autonomías en las regiones. Y en el País Vasco el partido mayoritario es el Partido Nacionalista Vasco, PNV. Ellos dicen PNV. PNV es el partido del gobierno, es el partido mayoritario, el que tiene más fuerza, y es uno de los fundadores de la Internacional Demócrata Cristiana. En la parte de los catalanes está Convergencia y Unión, que es un partido de inspiración cristiana, y en la parte gallega está el partido de Fraga, que es uno de los fundadores de la democracia cristiana de España.
Eso a nivel de regiones, pero a nivel nacional, el Partido Popular, que ha estado en el gobierno hasta hace poco tiempo, antes del gobierno de Zapatero, es uno de los partidos que tienen su base de inspiración cristiana. Nosotros estamos hablando de la democracia cristiana fundamentalmente en Europa, porque a nivel internacional tenemos que admitir que el país más poderoso económica y políticamente es los Estados Unidos. Pero en la parte ideológica los norteamericanos no tienen influencia, porque hay dos partidos, demócrata y republicano, que no tienen ideología definida. Coinciden en ser capitalistas, pero no son ni demócrata cristiano, ni socialista, ni comunista, sino esa es una especialidad, una especificidad de los Estados Unidos, y ellos no tienen la influencia que tienen o han tenido los europeos en lo que respecta a las ideologías que ellos han practicado, que después se han transmitido para América Latina, para Asia, para África, especialmente para América Latina. Por eso hablamos más de Europa en lo que respecta a las ideologías y al pensamiento, porque es la región donde mayor se ha desarrollado este tipo de ideología, pero no solamente esta, sino el socialismo, el comunismo y todos los pensamientos ideológicos vienen de Europa. Quiere decir que en Europa es donde se ha formado todo esto. A partir de 1961, con sede en Roma, se creó la Internacional Demócrata Cristiana. Y esa Internacional Demócrata Cristiana comenzó agrupando a los partidos europeos, fundamentalmente los partidos donde había mayor fuerza en su inicio, que era Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo. En la parte nórdica, la parte que hablan inglés, ahí hay muy poca fuerza, o hubo siempre muy poca fuerza, en comparación con los socialistas, que siempre han sido mayoritarios en toda esa región. Quiere decir, además de los partidos individuales que hay en Europa, la Internacional Demócrata Cristiana ha sido de mucha influencia para reagrupar el pensamiento, porque todas las instituciones que tienen una ideología, esa ideología no es solamente unas ideas que se le ocurren a algunas personas, sino tienen que ser ideas comunes, y que esas ideas comunes sean aprobadas, avaladas por un organismo. En el caso de la doctrina social de la Iglesia, es el Vaticano o el Papa quien, a través de las encíclicas sociales, oficializa esa política. Y a través de los partidos políticos, son los congresos o son las internacionales las que dan el visto bueno a esas organizaciones.